El tema de hoy, atmósferas planetarias, presión. Hablamos sobre las atmósferas planetarias en cuanto a la temperatura y también mencionamos que no es solamente de la temperatura de la que depende la existencia de agua líquida, que es el parámetro fundamental para poder definir la zona habitable alrededor de una estrella. Los estados de agregación de la materia sólido, líquido y gaseoso o vapor, en el caso del agua, dependen de básicamente dos cantidades físicas: la temperatura y la presión. La temperatura es una consecuencia, o es una medida, perdón, es una medida de la cantidad de movimiento que tienen las partículas que componen a los gases y vapores. Cuando en un espacio tridimensional se están moviendo las partículas de un gas a gran velocidad, ocupan un mayor volumen. A menor movimiento, estará ocupando la misma cantidad de gas, la misma cantidad de masa gaseosa, estará ocupando un volumen más pequeño, que pueden encontrarse sobre la superficie de cuerpos astronómicos como planetas, y también mencionamos como satélites. En el caso del sistema solar, a la fecha solamente se ha identificado, se ha detectado, se ha observado y se ha estudiado un satélite en el cual sí hay una atmósfera, y ese mencionamos es Titán. Sin embargo, la temperatura no es homogénea. El perfil de temperatura de las atmósferas en los planetas en los cuales se han estudiado, en la Tierra por supuesto, en Venus y en Marte, al medir cómo cambia la temperatura a lo largo de la altura de la atmósfera, desde la superficie hasta donde termina sobre la superficie de un planeta, la temperatura va variando. Podemos observar que la temperatura en el caso de la atmósfera de la Tierra es mayor cuanto menor es la altura sobre la superficie. Al aumentar la altura, disminuye la temperatura. La presión que ejercen muchas partículas de gas cerca de la superficie debido a la atracción de gravedad, la presión será mayor. Al aumentar la distancia del centro de gravedad o incluso de la superficie hacia el exterior del planeta, la presión será menor. Sin embargo, al aumentar más la altura, la temperatura empieza a aumentar. Las partículas de los gases de la atmósfera, que aunque son pocas, porque va disminuyendo la cantidad de gas conforme aumenta la altura, debido a la interacción con las partículas que provienen del Sol, eléctricamente cargadas, iones, pues interactúan con estas partículas de gas alrededor de la Tierra y las ionizan también, y se genera una capa de gases ionizados, y esa es la ionosfera. Y debido a que los gases ionizados tienen una mayor temperatura, esa parte más externa de la atmósfera de la Tierra tiene una mayor temperatura que el resto de la atmósfera a alturas menores. Bueno, este es el caso de la atmósfera de la Tierra. Esta propiedad se presenta en otras atmósferas, sí. Los datos compilados, adquiridos por las ondas norteamericanas y soviéticas, permitieron medir la temperatura de la atmósfera de Venus, y así podemos encontrar cómo se logró tener el perfil de temperatura de atmosférica en Venus, y el comportamiento, la gráfica, presenta el mismo tipo de formas que la gráfica de la medición de la temperatura en la atmósfera terrestre. Es un fenómeno general el hecho de que la temperatura cerca de la superficie sea alta, cerca de la superficie del planeta sea alta, disminuye respecto a la altura, y sin embargo al llegar a la
equivalente a la ionosfera, la temperatura de la atmósfera aumenta. Ese sería el perfil de la temperatura en las atmósferas de cuerpos astronómicos como planetas. Sin embargo, el perfil de la presión, de los valores de presión, no presenta la misma forma que el perfil de la temperatura. Aquí el comportamiento obedece directamente a las leyes de los gases, los cuales dicen que la presión depende de la cantidad de gas. Al aumentar la cantidad de gas, aumenta la presión. Al disminuir la cantidad de gas, disminuye la presión. En el caso de la atmósfera de la Tierra, la presión a nivel del mar es de una atmósfera o 1013 milibares o 760 mililitros de mercurio. En el caso de Venus, la atmósfera es más densa. En este artículo podemos encontrar datos de la densidad de la atmósfera de Venus. Y es tal la densidad, la cantidad de materia gaseosa sobre unidad de volumen, que la presión llega a ser de al menos 10 veces más que la atmósfera terrestre a la misma altura. ¿Sí? Es 10 atmósferas. Es como estar a más de 100 metros de profundidad. La temperatura aproximadamente a 20 kilómetros de altura sobre Venus. Vean la gráfica en la página 14 del reporte especial sobre Venus. Y tenemos la gráfica, tenemos en el eje de Y la altura, y en el eje de X tenemos dos escalas, una escala para la temperatura en Kelvin y otra escala, de hecho son tres escalas, para la presión en atmósferas y otra escala para la densidad de la atmósfera en kilogramos sobre metro cúbico. Así, la temperatura a 20 kilómetros, sea a 20.000 metros, más o menos los aviones vuelan a 10.000 metros sobre el nivel del mar, los aviones comerciales. Aviones militares pueden llegar hasta los 20 o los 30.000 metros. En el caso de la atmósfera de la Tierra, de hecho, no hay ni suficiente oxígeno ni nitrógeno, hay muy pocos gases, ya la presión es muy baja. Sin embargo, en Venus la atmósfera es de 25 atmósferas a 20.000 metros, o sea, al doble de la altura a la que vuela un avión comercial sobre la Tierra. La atmósfera es de 20.000 metros y la presión es de 600 Kelvin, que dice que aproximadamente alrededor de 400 grados Celsius. Y la densidad es de 25 kilogramos sobre metro cúbico. La atmósfera de Venus es mucho más densa. Y la presión va disminuyendo de manera similar a lo que sucede con la atmósfera de la Tierra, pero la atmósfera de la Tierra es menos densa que la atmósfera de Venus. Podemos encontrar en el siguiente documento datos de las propiedades físicas de los planetas del sistema solar. Tenemos a Mercurio, a Venus, la Tierra, a Marte, incluso a la Luna, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En el caso de la Tierra, temperatura media de la Tierra, de la atmósfera, es de 15 grados Celsius. La temperatura media de la atmósfera de Venus a nivel del suelo en Venus, porque no hay océanos en Venus, no hay mares en Venus, es de 464 grados Celsius. La temperatura en la Luna es de menos 20 grados Celsius y la temperatura en Marte promedio es de menos 65 grados Celsius. La presión en bars o bares en la Tierra es de 1 bar o una atmósfera. En el caso de Venus, sobre su superficie, la presión de la atmósfera es de 92 bares o bars. La Luna, la presión es 0, y en Marte la presión es de 1 centésimo, 0.01 bares, 1 centésimo de bar o 1 centibar. En el caso de la Tierra sería de 1000 milibares. Ya son 1013 milibares la presión de la atmósfera al nivel del mar. Esa es la
presión y temperatura. En esta tabla menciona que no se conoce, dice unknown, los valores de presión en la superficie de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Por qué? Porque de hecho ni siquiera sabemos si hay una superficie sólida. Estos planetas son estrictamente gaseosos. Entonces tendríamos que retomar el concepto de lo que es una atmósfera planetaria. O una reclasificación de subclasificación de planetas. Planetas rocosos, planetas gaseosos. Planetas rocosos en el sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. De estos 4, en 3 hay atmósfera: en Venus, en la Tierra y en Marte. En Mercurio no se ha detectado, hasta antes de la misión Messenger, no se había detectado una atmósfera o gases estables alrededor de Mercurio. Sin embargo, la misión Messenger pudo detectar lo que se ha interpretado como una atmósfera debido a que se detectó la presencia de algunos gases sobre la superficie de Venus, y estos gases en realidad se pudo llegar a la conclusión de que son producto de la gran cercanía de Mercurio al Sol, lo que provoca que su temperatura sea de promedio de 167 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura en el lado diurno es mucho mayor que la temperatura en el lado nocturno, por el mismo fenómeno que sucede en la Luna. Como está rotando, cuando ese lado llega al lado oscuro, la temperatura disminuye casi tendiendo al cero absoluto, tendiendo al 0 Kelvin, a menos 270 grados Celsius. No se enfría tanto, sigue rotando, vuelve a ser calentado, y el material en la superficie de Mercurio, cuando es irradiado, aumenta tal la temperatura que algunos elementos o compuestos que en la Tierra son sólidos y en Mercurio también se encuentran, formando parte del mercurio rocoso, algunos de los materiales se calientan tanto que alcanzan la fase de gas. Se evaporan alrededor de Mercurio. Sin embargo, la misma presión que ejercen las partículas del Sol, y eso se llama el viento solar, arrastran esa atmósfera metálica de Mercurio. Entonces podríamos llegar a encontrar planetas con atmósferas formadas por gases que en la Tierra no existen en forma gaseosa, por elementos químicos o compuestos químicos que en la Tierra se encontrarían en fase gaseosa, líquida o sólida. En algunos planetas podrían encontrarse en fase gaseosa. Bueno, esto en cuanto a la composición de gases. Mientras mayor sea la cantidad de gases, la física nos dice entonces será mayor la presión que ejercen estos gases sobre la superficie de esos planetas. Tenemos un tercer documento que es otro PDF también elaborado por la NASA, cuyos autores son Justus y Brown, que se titula Ambientes atmosféricos para la entrada, descenso y aterrizaje. Este fue un documento presentado en el quinto taller sobre sondas planetarias, en el quinto taller internacional sobre sondas planetarias. Este documento nos muestra datos sobre la atmósfera de Marte, de Venus y de Titán. Aquí encontramos una gráfica en la página 3, una gráfica de altura contra temperatura. En el eje de las Y tenemos la altura en kilómetros y la temperatura en Kelvin. Es ahí donde podemos observar cómo no es monotónico el valor de la temperatura, la función de la temperatura o la temperatura en función de la altura. Podemos encontrar 750 Kelvin, la atmósfera de Venus, a 0 kilómetros. A 50 kilómetros la temperatura es de 400 Kelvin, mientras que en el caso de la Tierra la temperatura es mayor que vamos a decir, a
10 kilómetros. La temperatura baja casi a 200 Kelvin, es decir, casi a 0 Celsius. Bien. Está también la atmósfera de Venus, que nos marca a 0 grados, como 170, no, 230 Kelvin aproximadamente. Luego disminuye, luego vuelve a aumentar, porque también hay una ionosfera alrededor de Marte. En el caso de Titán, el perfil de la curva de temperatura tiene la misma forma genérica, aunque el gradiente de temperatura es mucho menor que en Venus. Por supuesto, es mucho menor que en Venus, es menor en Titán que en Marte. La diferencia o gradiente de temperaturas a diferentes alturas, de ahí la diferencia de la nula. Entonces, podemos ver en esta gráfica la temperatura en la troposfera, que es la atmósfera cercana a la superficie, luego sigue la estratosfera, luego la mesósfera y luego la termósfera. También en algunos casos le podemos llamar, yo no sé por qué está formada por iones. Se llama termósfera debido a su gran aumento en el valor de la temperatura respecto a la superficie. En el caso de este documento no presenta una gráfica de presión, pero sí presenta las gráficas de la densidad respecto a la altura, y podemos a partir de la densidad hacer una estimación de la presión. Mientras más densa sea la atmósfera, mayor será la presión de la misma atmósfera correspondiente. Desde 2007 a la fecha, en este momento estaban presentes las sondas robóticas ya Opportunity y Spirit. Se han llevado a cabo más misiones norteamericanas a Marte y misiones orbitales a Marte por parte de la India incluso, y el consorcio de agencias espaciales europeas o la Agencia Espacial Europea. Les comparto entonces un artículo en la revista Atmósfera de 2019 titulado Sistemas del modelaje de la regional de la atmósfera en Marte. En este artículo se pueden observar datos más recientes de variaciones en la estabilidad de la atmósfera de Marte, a diferencia de lo relativamente estable que es la atmósfera de la Tierra. Y se han observado datos que inicialmente desconcertaron a los físicos atmosféricos planetarios que estudian Marte, porque se han observado como saltos en la presión a nivel local. Vamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy, que son estas referencias: el efecto de la variación de la presión atmosférica en la habitabilidad y firmas biológicas de planetas semejantes a la Tierra. Es un artículo hace 2 años en la revista Astrobiology. Es un artículo bastante más extenso, son alrededor de 40 páginas, pero donde se hace la discusión de la influencia de la presión en la habitabilidad de planetas de tipo terrestre. Y la última referencia, de hecho no es un documento, es un sitio web de la NASA que pone a disposición de los visitantes, de los usuarios, un simulador de atmósferas. En este simulador de atmósferas podemos ver la posibilidad de variar los valores de presión atmosférica en la superficie. Por default viene un planeta GJ 1214b, donde nos dice que tiene en las propiedades atmosféricas en la superficie una presión de 1 bar, el peso molecular de los gases, la composición de gases, en este caso es hidrógeno, helio, vapor de agua, metano, una temperatura superficial de 888 Kelvin, el albedo de 0.164, un albedo muy pequeño, y la emisividad de radiación también está, los parámetros instrumentales,
y se pueden variar los valores de estos compuestos y hacer simulaciones de atmósferas en cuerpos astronómicos como planetas. Hagan el ejercicio y nos vemos la próxima semana para hablar, ya que estamos hablando de planetas de tipo terrestre. Bueno, veamos a la Tierra como si fuéramos viajeros estelares, viajeros del espacio, o quizá estamos viendo a la Tierra desde nuestro planeta en otro sistema estelar y hemos ubicado alrededor de una estrella mediana lo que parece ser un planeta rocoso en el que pareciera que hay agua. Por hoy nos despedimos. Live long and prosper.